Boas tardes, miñas donas, meus señores. Son Ángeles Fernández Maira, son invitada e teño a honra de presentar esta gala de as bodas de prata, 25 anos de andadura de Asociación Raiolas. Raiolas, que nome máis bonito. Raio de luz tenue que se filtra entre as nubes nos días nubrados ou chuviosos. Un momento de sol breve e morno. Pura poesía para nomear esta asociación que hoxe celebra 25 anos de andadura. A Asociación Raiolas Lugo constituíse nesta ciudad o 29 de abril do ano 2000. É unha entidade sen ánimo de lucro, declarada de utilidade pública no 2011. Está formada por familiares e persoas con trastornos do espectro de autismo, TEA, entramos no terreo das siglas, e ou con trastornos da comunicación social, TCS, para que quen o recorde. Como valores fundamentais, Raiolas defende o dereito a ser diferentes. Non se trata de ter dereito a ser iguais, senón a ter igual dereito a ser diferentes. O compromiso, é dicir, a implicación de todas as persoas que integran a asociación e a calidade, o que implica a mellora constante no servizo. Raiolas naceu coa participación inicial de 7 familias. Na actualidade supera a centena en toda a provincia de Lugo. Conta con un equipo de 13 profesionais en plantilla, psicóloga, psicopedagoga, logopeda e persoal de programas de cooperación que atenden a un total de 103 usuarios, mentres a demanda segue a medrar. Dende fai un ano xestiona un centro de día, o primeiro da provincia de Lugo para persoas gravemente afectadas por trastornos do espectro de autismo, con necesidades de apoio. As reivindicacións irrenunciables de Raiolas son o respeto aos intereses das persoas con TEA e ou TCS, a plena inclusión na sociedade da que forman parte. Ademais, aspiran á consecución da autoxestión, de xeito que as persoas con TEA e TCS poidan ir creando seus vínculos propios desde a aceptación da realidade de que sempre van a depender de persoas de apoio e das familias. No eido laboral reclaman formación específica para poder traballar, contratos subvencionados fixos, non eventuais. Mais que cartos piden oportunidades. Consideran que moitos usuarios están máis que preparados, incluso que outras persoas con discapacidades diversas que están a traballar hoxe en día. Isto é así porque non poden pasar unha entrevista persoal. Do que se trata é de conseguir emprego con apoios, negociando as condicións, tanto coas administracións como coas empresas privadas, xa que como colectivo síntense desfavorecidos a nivel laboral. Por último, entre outras moitas cousas, pero non vamos a extendernos, aspiran a cesión dun local. O aluguer en Lugo, como en todas as partes, é moi elevado. E non na periferia, como están abocadas, parece ser, a maioría das asociacións deste tipo, senón nun lugar céntrico da cidade da que forman parte, onde a vida se mova. E sen máis, paso a presentar, a darlle a palabra a presidenta de Raiolas, Lucía Candal. Boa tarde, benvidas, benvidos todos. Quero agradecervos que encontraredes un oco nas vosas axendas entre compromisos persoais e profesionais para estar hoxe aquí connosco celebrando estes 25 anos.
Non son 25 anos de historia, sen máis. Son 25 anos de traballo, de esforzo, de loita polas persoas e para as persoas con autismo. O noso obxectivo é mellorar a súa calidade de vida, poder garantir os seus dereitos, impulsar unha maior autonomía persoal e, ao fin, tratar de alcanzar esa inclusión real que, aínda que se di moitas veces, e moitos avances temos feito, queda moi lonxe aínda. Nun día como hoxe, quero dar as grazas ás institucións aquí representadas por escoitar as nosas necesidades e por axudarnos a superar esas barreiras e esas necesidades que temos hoxe en día. Agradecer tamén ás asociacións que, traballando xuntos, apoiándonos uns a outros, tratamos de facer melloras na vida das persoas que por diversos motivos máis o precisan. Non podía esquecerme dun xeneroso agradecemento ao equipo técnico de Raiolas, porque sen a súa implicación, o seu empeño e ese compromiso que vai máis aló do profesional, a vida, tanto de usuarios como de familias, non sería hoxe o que é. Gracias ás distintas xuntas directivas que nos precederon por guiar o camiño da asociación ata onde estamos hoxe. E, como non, o equipo que me acompaña nesta nova etapa. E, sobre todo, grazas en mayúsculas, a todas as familias que formades parte de Raiolas, porque coñecemos o que conleva superar cada día. É fundamental que non perdamos nunca o afán e a ilusión por lograr ese futuro mellor para as persoas con TEA. Quixera recalcar un aspecto fundamental, a responsabilidade que todos, institucións e axentes sociais, temos por facer deste mundo un lugar máis inclusivo e máis amigable non só para as persoas neurodiverxentes, senón para todas as diversidades. Sen máis, vou deixar paso aos protagonistas de hoxe, porque quero que disfruten esta tarde connosco e, ao fin, darvos as grazas por estar hoxe aquí connosco. Do autismo infantil á neurodiversidade é o título da ponencia que vai expoñer ahora mismo Carmen Márquez López. É licenciada en Psicología pola Universidade de Santiago de Compostela, especialidade en Psicología Clínica, máster en Consultoría e Xestión de Procesos de Desenvolvemento Organizacional pola Universidade de Valladolid. Tamén é directora técnica educativa da Asociación Autismo Bata dende 1989. Ten formado parte durante varios años da xunta directiva, algúns deles como presidenta. Profesional destacada dentro da AETAPI, Asociación Española de Terapeutas de Autismo. Ten a palabra. Gracias. Bueno, me vais a permitir, porque soy vehículo inquieto. ¿Me escucháis bien? Sí. Estoy más cómoda de pie. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de Raiolas. Para mí es un gustazo que hayáis contado esta tarde conmigo. No sé lo que os tengo que aportar, pero pensando en estos 25 años, ¿no? Y ahora después de encontrar a familias, a profesionales que nos conocemos desde hace 30, 40 años, no sé, uno piensa, ¿no?, en todo este tiempo que ha pasado, en toda esa lucha que hay detrás, ¿no?, como decías, de distintas directivas, de distintas familias que han apoyado, y desde las administraciones, evidentemente, porque sin ellas no podríamos estar aquí. Y sobre todo gracias a las personas, a las que damos apoyo, a las que acompañamos, a las que nos hacéis ser mejores cada día. Aquí hay personas, ahora acabo de ver, ¿no?, que diagnosticamos hace muchos años, cuando eran pequeños. Y de verdad que es un orgullo estar aquí y compartir en este espacio con vosotros.
Entonces, bueno, todos estos años de muchas organizaciones, ¿no? En el caso de Rayolas, todo lo que habéis conseguido. Antes decíais esos 3 valores importantes: el derecho a ser diferentes, el compromiso, la calidad. Yo creo que sois precursores, porque el derecho a ser diferentes es lo que promueven ahora los ámbitos, todos los movimientos que están dentro de esto que llamamos neurodivergencia o neurodiversidad. Entonces vosotros ya con este valor de derecho a ser diferentes ya estabais viendo el rumbo a donde queríais ir. Ha pasado muchas cosas, está con vosotros Iván, una persona del espectro del autismo. Este es un gran cambio en los últimos años en todas nuestras entidades. En Autismo Bata también hay personas, allí están saludando, que representan y dan voz a personas autistas. Vamos a hablar un poco de los cambios, ¿no? Para recordar los cambios y para ver desde mi punto de vista y de los proyectos que estoy liderando en este momento, que estoy jubilada, pero cómo vemos el futuro de esto que llamamos neurodiversidad. Entonces venimos, mucha gente que está aquí lo recordará, ¿no? Todos los que pintamos canas, venimos de una historia larga, venimos de empezar, no sé si os acordáis de Bruno Bettelheim, la fortaleza vacía, todas estas ideas, ¿no? Que confundían y que hicieron mucho daño no solo a personas y a niños, porque en ese momento se hablaba de niños y niñas, sobre todo niños autistas, pero que hicieron también mucho daño a las familias, ¿no? Esa sensación de culpabilidad, esa sensación de que era debido a una mala crianza, y cuando yo empecé, a principios de los 80, era la idea que estaba, ¿no? Y la intervención apenas había, era muy psicoterapéutica, y todo lo que se ha desarrollado a lo largo de estos años ha sido lento. Cuando estás metido en el movimiento siempre es lento, queremos ir más deprisa, pero ha sido importante. Y a mí me gustaría repasar un poco con vosotros y también aclarar algunos malos entendidos. Sabemos que todo esto que hablamos del autismo, o que se habló en un primer momento de autismo infantil, hubo 2 personas claves que todo el mundo conocemos, ¿no? 2 personas que estamos en este movimiento, que fueron Leo Kanner y Hans Asperger, cada uno en su ámbito, en Estados Unidos, otro en Alemania. Y desde hace muchos años siempre se pensó que eran las primeras personas, los primeros estudiosos, psiquiatras ambos, que empezaron a definir y a describir qué era el autismo. Y lo hemos tenido así durante mucho tiempo, pero eso no es cierto. O sea, en este momento sabemos que la primera persona que habló de autismo es esta mujer, Efimogna Sujareva. No sé si se pronuncia aquí, no sé si hay algún ruso o rusa aquí, me dice cómo pronunciarlo, pero esta mujer ya en el 25, o sea, como 15 años antes de los documentos publicados primero por Kanner y luego por Asperger, ella ya definió lo que era el autismo. Y no solo definió lo que era el autismo, sino que su descripción es lo más parecida que hay ahora en el DSM-5. El DSM-5 es el manual de psiquiatría a los que los sanitarios hacemos referencia cuando hacemos informes y diagnósticos técnicos. Entonces, esta mujer ya habló de que era una condición neurobiológica, ya no habló para nada de que era un problema de crianza, de relación, etcétera, de los padres con los hijos. Ella también sugirió que el cerebelo, la parte de las emociones y los lóbulos frontales, todas las funciones que hay localizadas en nuestro lóbulo frontal, que tienen que ver con la planificación, la organización, la gestión del tiempo, también estaban implicadas en la forma de percibir el mundo de las personas autistas. Y fue la primera también en dar importancia a un tratamiento no psicoanalítico, como se hacía antes, ¿no? Que apartaba muchas veces a los hijos de las familias. Yo he vivido eso en un centro. Sino que fue la primera que dijo que la intervención, el apoyo, tenía que ser educativo, familiar y sistémico. Entonces, yo siempre estoy honrando a esta mujer
que como muchas mujeres han quedado olvidadas. Ella, claro, su descripción la hizo en ruso, era judía también. Entonces, lo que pasa cuando hablamos muchas veces del contexto, ¿no? El contexto sociopolítico de esta mujer no era el más adecuado en ese momento y fue hasta muy tarde, hasta los 80, cuando se empezaron a traducir al inglés sus escritos y a darle el sitio que le corresponde. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en estos años? Patricia Howling es una referencia en este momento, es una psiquiatra del Reino Unido, y aquí en el 2022 ya nos hablaba de todos los aspectos que han cambiado en lo que llamamos autismo. En 1960, o en los primeros años, 60-70, como estamos diciendo, se hablaba de una condición muy rara. Yo cuando empecé a conocer lo que era el autismo en la universidad, se hablaba de un nacimiento por cada 10.000. O sea, era una condición rarísima, muy específica y muy asociada a las descripciones, sobre todo, que hizo Kanner. Muy asociadas también a personas que, aparte de autismo, estaban asociadas a discapacidad intelectual. En este momento, en los años 20, ya 25, estamos hablando del 1%, es decir, 1 por cada 100 nacimientos. A nivel internacional es la prevalencia que se tiene asumida, pero en este momento, en Estados Unidos, los observatorios están hablando de 1 por cada 36. Cuando Estados Unidos aumenta la prevalencia, aquí a veces decimos, bueno, aquí en Europa, decimos, son unos exagerados, pero no van tan descaminados. Quiero decir, hay una prevalencia importante, sobre todo porque se está diagnosticando a muchas personas adultas, sobre todo mujeres, que pasaban completamente desapercibidas hace tiempo en las valoraciones y los diagnósticos. La principal causa en los 60 era lo que estamos hablando, crianza pobre, relaciones pobres con la familia. En este momento sabemos que el autismo es una compleja interacción entre genes y ambiente. Una compleja interacción como la de los neurotípicos. Nosotros, los que estamos dentro de un desarrollo típico, ellos nos llaman así, neurotípicos. Entonces, nosotros también somos una compleja interacción entre genes, genética y ambiente. Ellos lo mismo. En los primeros años se hablaba de esquizofrenia. La primera vez que se recogió en el manual una descripción similar al autismo, hablamos de psicosis infantil. Psicosis infantil que en muchas asociaciones, entidades, desde hace años se ha ido relegando, pero durante mucho tiempo se mantenía. Asociaciones de apoyo o de tratamiento a psicosis infantiles. En este momento sabemos que no es ningún tipo de esquizofrenia y es rarísimo que haya un solapamiento genético con una psicosis o una esquizofrenia. En los 60 era específico, o sea, era autismo y era como si no hubiera comorbilidad o como si no tuviera relación con nada más. Entonces, no tenía, ni se consideraba que una persona con síndrome de Down, con un síndrome de Prader-Willi, con un síndrome de Williams, pudiera tener autismo, ni un TDAH. Y en este momento sabemos que la comorbilidad es altísima. De hecho, en los servicios clínicos, casi el 50% de los diagnósticos es autismo asociado o a TDAH o a trastornos específicos del lenguaje, síndromes genéticos o discapacidad intelectual. Y entonces, en este momento sabemos que hay una comorbilidad. En 1960, normalmente se hablaba de autismo asociado a problemas de lenguaje, retraso de lenguaje, problemas de lenguaje, y en este momento sabemos que eso no es así. Cuando hay problemas de lenguaje, estamos hablando de un trastorno específico de lenguaje, pero un autismo en esencia no tiene por qué haber problemas de lenguaje, sí dificultades en la comunicación social, pero no en lenguaje. Entonces sabemos que hay una amplia heterogeneidad en este momento de síntomas, por eso estamos hablando de espectro del autismo. Es un abanico muy amplio de personas, pero que se deben a muchas cosas, no solo a CI. Hace unos años, cuando nosotros empezamos con diagnóstico, ¿no?, y hacer valoraciones, siempre decíamos casi el 70%, ¿no?, y eran los estudios que venían, está relacionado con autismo y discapacidad intelectual. En este momento se ha revertido.
el 70-75% son personas autistas sin discapacidad intelectual los que están diagnosticados. Por eso este abanico, esta explosión también, este ámbito y esta demanda de ámbitos y contextos inclusivos para muchas personas que están en el espectro del autismo. Se hablaba también, gracias, de una condición predominante de hombres, ¿no? Se hablaba de 4 hombres por una mujer. En este momento también sabemos que hay más hombres que mujeres, pero hay muchas mujeres que se están diagnosticando en este momento y que van a hacer cambiar esta prevalencia. Antes se hablaba de discapacidad a lo largo de toda la vida de estas personas y en este momento estamos diciendo desde el ámbito de la neurodiversidad, desde el ámbito de las personas activistas autistas, que no es una discapacidad ni es un trastorno, es otra forma de percibir la vida, entra dentro de lo que es la diversidad natural, ¿no? Forma parte de la neurodiversidad humana. Y que esto también era muy curioso, yo recuerdo que al principio se hablaba de autismo infantil, era como una vez que cumplían los 18 ya no había autismo, pero esto lo recogían los manuales, no es que lo dijéramos en petit comité, era autismo infantil. En este momento sabemos que no. No solo sabemos que afecta a toda la vida de la persona, o sea, una persona, esa condición va a ser de por vida, no hay, digamos, cura ni las personas buscan curarse, la mayoría son conscientes, responsables y muchas veces orgullosas de ser autistas y afecta a todas las edades. Y no solo eso, sino en este momento se está hablando de que esto no es que apareciera el autismo en 1940 o en 1925, cuando habló de ello Sajareda, sino que esto viene siendo así, bueno, pues desde que descendemos de neandertales, cromañones y demás. Entonces, ¿por qué hablamos en este momento de diversidad? Primero, porque hay diversidad de experiencias, diversidad de personas, ninguna persona autista es igual a otra. Las diferencias en este momento que están además y se valoran en el diagnóstico entre hombres y mujeres son claras y evidentes, por eso se tarda tanto tiempo muchas veces en el diagnóstico y los enfoques son personalizados. Ya no puede ser café con leche para todos. Y de hecho están cambiando las asociaciones y están cambiando la forma de intervenir y ver los apoyos que precisan. Entonces, en este momento, la idea es que todos somos neurodiversos. Ninguna persona de esta sala es igual a otra. No solo es el gen, el ambiente, lo que nos modula y nos modela, sino también nuestras experiencias. Y eso es trascendental en la vida de las personas, en muchas vidas de personas en el espectro del autismo. Entonces, este movimiento también surgió como respuesta a una excesiva medicalización, ¿no? Sobre todo en los años 90 y 2000, y surgió también de todos los estudios a nivel genético. Y aquí tenemos además en Galicia la Fundación Genómica, que nos ha dado en este sentido muchos datos, mucho conocimiento de qué genes están ahí detrás de lo que llamamos autismo. Pero a mí me gustaría recordar también este símil que hace Javier Tirapu. Javier Tirapu es un neuropsicólogo también muy reconocido a nivel internacional y él habla de que el ser humano es un individuo cognitivo, pero también es un individuo emocional, social y motor. Y entonces habla de que el cerebro es como un bizcocho. Quiero decir, nosotros, aunque tengamos los mismos elementos, los mismos ingredientes para hacer un bizcocho, levadura, harina, leche, lo que sea, el bizcocho siempre nos sale diferente. Nunca nos sale un bizcocho. O la temperatura, o cómo lo hacemos, o cómo manejamos las varillas para manejar todo. Entonces, Tirapu nos dice eso. Los componentes crean un bizcocho único, pero cuando lo comes no lo haces por parte. Quiero decir, nuestro cerebro funciona como un todo, como un sistema. No está funcionando solo una parte, está muy interconectado. Entonces, lo que sabemos es que es un número finito de elementos, pero que da lugar a infinitas posibilidades. Eso es nuestro cerebro. De hecho, el cerebro, y todos lo sabemos, países
los países, digamos, con más poderío económico, China, Estados Unidos, India, están invirtiendo muchísimo en el estudio del cerebro, porque sabemos todavía muy poco y va a ser el reto del futuro, yo creo, a nivel de investigación. Entonces, para resumir, no hay un cerebro igual a otro, ni en el espectro del autismo, ni en el mundo de los neurotípicos, y nuestro cerebro cambia constantemente. Mi cerebro de ayer no es el mismo que de hoy, ni va a ser el mismo que mañana, porque estáis viviendo experiencias y vais a vivir hoy una experiencia súper chula de celebración, ¿no? De hermanamiento de todas las personas que estamos aquí para celebrar estos 25 años. Entonces, en este momento hay muchas organizaciones que tenemos que conocer, profesionales, familias, que son activistas. ASAN, digamos que es la que lleva muchísimo tiempo, es una organización americana para la defensa de los valores, ¿no? Y de esto que estamos hablando de la neurodiversidad, pero también está Autism Empire. Aquí en España, ¿qué pasa? Son más activistas las mujeres. Está CEPAMA. CEPAMA es una plataforma de mujeres autistas muy activa y son más activas en este caso que los hombres. Y luego también el tema de los logos. Quiero decir, todo esto ha ido cambiando. El azul, porque usamos el azul, porque era predominantemente de hombres. Esto también va a exigir un cambio, porque ahora ya no es tantos hombres como era antes, o reconocidos, ¿no? Esa prevalencia de 4-1. El tema del puzzle, que este tema del puzzle ya la National Autistic Society en el Reino Unido lo empezó a utilizar como que era esa parte que todavía no se entendía, ¿no? Ese reto que tenían organizaciones de investigación de saber cómo podían encajar esto que llamamos autismo. Y luego se ha ido utilizando de miles de formas. La comunidad autista desde hace tiempo utiliza el símbolo del infinito, ¿no? Para un poco transmitir esa heterogeneidad, y también con diversos colores, también haciendo poner en valor lo que es diverso. Pero en este momento, por ejemplo, se está hablando del infinito color oro, porque dice que la tabla periódica, evidentemente, el oro, sus iniciales son AU. Entonces, en este momento quiero decir que todo esto va cambiando y seguirá cambiando, y es importante que cambie, igual que nuestro cerebro. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de ASAN, se plantea la neurodiversidad como el futuro del espectro. Lo que estábamos diciendo es una variación natural humana. Ser neurodiverso o neurotípico es una forma distinta de afrontar, de entender el mundo y responder. Ellos, la mayoría de las personas autistas, no se conceptualizan como personas con discapacidad, evidentemente, muchas de ellas. De hecho, a veces nos encontramos en la práctica diaria un problema, por ejemplo, en la universidad. Ahora están llegando muchas personas a la universidad. Y las universidades, aunque cada una se llama de distinta forma, hay servicios de apoyo a personas que están en la universidad. Pero ellos no van, no entienden que es para ellos, porque muchas veces entre esas iniciales aparece la palabra discapacidad. Y ellos entienden, yo estoy aquí por mi esfuerzo, por mi capacidad, ese servicio no es para mí. Entonces, todo eso hay que cambiarlo todavía. Bueno, las competencias. En este momento sabemos que personas en el espectro del autismo, hay empresas que buscan a personas autistas porque son expertas a nivel visual en la identificación de datos. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen muchísimos políticos contratados a personas autistas para que hagan sus discursos, porque son muy buenos dando discursos, son muy concretos, no se lían tanto como nosotros. Y hay un movimiento internacional liderado por muchas personas, ¿no? Y ellos mismos, a nosotros muchas veces, y estas organizaciones, nos piden que no hablemos de personas con, porque no tienen nada añadido, ni personas con trastorno del espectro autista, son personas autistas. Muchas de ellas, sobre todo, lo que dicen es eso: el autismo te define como individuo, como colectivo, no es algo transitorio. Decir persona autista y reconocerse como autista es empoderarse desde la identidad y el reconocimiento de la neurodivergencia. Entonces, todo este movimiento está cambiando cosas y estamos en este momento de cambiar, y ahí tenemos que tener también la fortaleza entre todos, familias, profesionales, personas,
de promover estos cambios, ¿no? De crearnos entornos inclusivos. La neurodiversidad también permite sensibilizar a la sociedad y entender que son personas que van a aportar. Y en estos años también han cambiado muchísimo las relaciones, que estamos hablando de profesionales y familias, ¿no? Evidentemente, en los años 60, lo que estábamos hablando, cuando se seguía este modelo tan psicoterapéutico, el que sabía era el profesional, el técnico era el profesional, y era el que decidía el tratamiento, la medicación, lo que se iba a hacer, los objetivos, etcétera, etcétera. Incluso no se prestaba mucha atención al contexto familiar o el contexto donde vivía la persona, contexto educativo, sino que nos centrábamos en cambiar a esa persona. Y se hablaba incluso de cura, y todavía se siguen vendiendo curas para el autismo. Luego en los años 60, 70 se empezó con la formación de padres, a entender que era su objetivo, el objetivo primero de todos era su educación, se empezó a hacer entrenamiento, modificación de conducta, etc. En los años 80-90 ya empezamos con modelos centrados en la colaboración con las familias, sobre todo en atención temprana, ¿no? Todos los modelos, el modelo STERS, el modelo Denver, todos los modelos de atención temprana, Hane, McWilliam, no te cabe en la cabeza trabajar o dar apoyo a ese niño, estimular a ese niño sin tener en cuenta a la familia, sin hacerlo, sin planificar objetivos conjuntamente, sin crear equipo. Y en este momento las relaciones de colaboración eficaces yo creo que tienen que ser el centro de cualquier servicio, de cualquier programa, de cualquier forma de intervención. Es que no podemos hacerlo de otra forma, sino creando equipo, familias, técnicos y las personas a las que damos apoyo. Esto, cuando hablamos de diversidad, evidentemente tiene, como dice McDougall en este documento, ¿no?, de perspectivas de los maestros sobre las barreras y facilitadores del aprendizaje, tiene un reto importante, que es la variabilidad en que el autismo se manifiesta. A veces hace difícil, lo que decimos, identificar y proveer apoyos, o por lo menos apoyos muy generalistas, como hemos ido haciendo a lo largo de estos años. Centros específicos, centros ocupacionales, residencias, viviendas, etcétera, etcétera. Quiero decir, tenemos que empezar a ver que hay necesidades diversas, ¿no? Que no es a lo mejor esa idea que tenemos muchas veces los neurotípicos. Entonces, McDougall dice algo que me gusta mucho: necesitas el conocimiento del autismo, pero también necesitas conocer el perfil de la persona, porque cada persona no nos identifica ni ser autistas ni ser neurotípicos, somos más que eso. Entonces, él dice, si no te acercas a la persona y comprendes cómo la persona aprende, entonces es más seguro que tu forma de enseñar tenga un impacto emocional adverso y pueda provocar ansiedad en la persona, por lo cual se apartará o presentará conductas desadaptativas, porque no entenderá qué es lo que quieres que él te demuestre. Antes hablábamos de la inclusión, ¿no?, de la inclusión educativa. Esta inclusión que, bueno, empezó sobre todo a partir de los 90, ¿no?, sobre todo cuando empezamos a ver que había muchas personas diagnosticadas con síndrome de Asperger que podían seguir el currículum escolar. Pero ¿qué pasa? No puedes incluir a las personas en un sistema sin cambiar ese sistema, o sí adaptarlo a todas las personas que están ahí. Entonces, este es un reto importante. De hecho, la LOMLOE en este momento recoge metodologías de enseñanza que sí tienen en cuenta esa variabilidad en el ámbito educativo, ¿no?, desde el currículum multinivel, el diseño universal del aprendizaje, pero en pocos entornos educativos se está llevando a cabo. Quiero decir, hace falta formación, hace falta práctica y tenemos que cambiar eso, sobre todo a nivel cultural. Aquí tengo recogido un poco también los cambios que estábamos hablando y, como veis, muchos están relacionados con el DSM, con el Manual de Psiquiatría. Como veis, en el primero, en el DSM-2, cuando se empezó a hablar de autismo, se hablaba de psicosis infantil, lo que hablábamos antes. La familia estaba vista como patología, o que había una patología familiar, y evidentemente los modelos de apoyo eran asistenciales, clínicos, muchas veces se excluían a las familias y había una clara orientación, bueno, todavía hay en algunos sitios, psicoanalítica.
Luego el DSM-3 empezó a hablar del autismo infantil, ya se empezó a hablar como un trastorno discapacitante, como decíamos antes, pero se empezaron a ver posibilidades educativas y ahí empezaron a surgir muchas asociaciones como vosotros, ¿no? Asociaciones que querían formar profesionales y dar ese apoyo específico a los hijos. Empezaron a crearse centros específicos, modelos de intervención específicos para autismo, como TEACH y otro tipo de modelos. Empezaron a utilizarse sistemas alternativos de comunicación. Esto fue una revolución. Quiero decir, antes llegaban niños, niñas, a vida adulta sin haber aprendido, sin haberles dado la oportunidad de tener un sistema de comunicación alternativo, sin lenguaje. En este momento es rarísimo que no haya sistemas de comunicación que pueda utilizar una persona autista que no tenga lenguaje. En el DSM-4 empezamos a hablar ya de heterogeneidad, empezamos a hablar de trastorno generalizado del desarrollo y ahí apareció el síndrome de Asperger. Y ahí empezaron a surgir también asociaciones de Asperger y empezó también a generarse ese trabajo de familias y profesionales, sobre todo los modelos centrados en la familia, en la atención temprana, y empezó mucho a trabajarse y a defender la inclusión escolar, ¿vale? Pero sin cambiar el modelo. Ahora en el DSM-5 el nombre es TEA, como sabemos, hay un gran incremento de la prevalencia en este momento, el reconocimiento de la singularidad de las mujeres autistas, que no se manifiesta ese autismo como en los hombres, no vamos a hablar aquí hoy, pero es así. Y ahí también en los 2010, 2015, empezó también el empoderamiento de las familias activas, que ya no solo creaban asociaciones, sino que empezaron a aparecer blogs, webs, las familias contaban, escribían, ¿no?, todas las experiencias que tenían, lo que sabían, y empezó a verse también presencia de mujeres autistas en los congresos. Empezó a hablarse ya de apoyo en contextos naturales, de llevar el apoyo a la casa de los chicos, de llevar el apoyo a los colegios, de trabajar de forma grupal y cooperativa, tanto del ámbito público como del ámbito privado. Empezó a trabajarse en empleo ordinario. Cuando nosotros empezamos con la unidad de empleo en Bata, te miraban con una cara como, ¿pero cómo van a trabajar las personas autistas? Pero es que sabemos que pueden trabajar, demostramos que pueden trabajar en el día a día. Aquí lo estáis demostrando en Rayolas, ¿no?, las experiencias que tenéis. Vida en comunidad. Hace años solo se tenía, digamos, la idea de que podían acudir a una residencia con mucha necesidad de apoyos, con muchas infraestructuras. En este momento sabemos que hay muchas viviendas tuteladas, viviendas en comunidad para personas autistas. El acceso a la universidad. ¿Y a partir de ahora qué? A partir de ahora, el autismo, como parte de la neurodiversidad humana, ¿qué nos va a llevar? ¿Qué implica? Voz a las personas autistas. Tenemos no solo que tenerlas en las organizaciones, sino en los ámbitos de investigación. Tenemos que entender, comprender lo que viven todos los días, todo eso que nos pueda ayudar, el valor de la diferencia. ¿Y esto qué exige en modelo de apoyos? Exige, desde luego, cambios en los contextos ordinarios. Cambios en el ámbito educativo, cambios en los ámbitos laborales y en otros ámbitos de ocio. Modelos de aprendizaje inclusivos, como estábamos hablando, pero también aparecen nuevas profesiones. Esto no quiere decir que desaparezcan psicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales, pero sí que tenemos que empezar a pensar en otros roles, ¿no? Conectores comunitarios, coordinadores de esas experiencias en las que están recurriendo las personas, asesores personales, facilitadores. Quiero decir, la profesión, el rol de los técnicos también tiene que cambiar si entendemos esto como la neurodiversidad. Entonces, ¿qué retos y desafíos, ya para acabar, que vemos en este momento? Un poco como estábamos hablando, los desafíos en la educación. Necesitamos más tiempo en el ámbito educativo. La gestión del tiempo para personas autistas es importante, entornos sensorialmente amigables, todo el tema sensorial que ahora aparece en el manual de psiquiatría, que antes no se tenía en cuenta, está muy presente en la vida de las personas autistas. Entonces necesitamos lo que estábamos hablando, métodos de enseñanza inclusiva. En esto de la enseñanza es muy particular.
porque, quiero decir, estamos desarrollando, o llevamos muchos años desarrollando sistemas o modelos de educación que vienen de ahí, de 1680. A veces en el ámbito educativo, cuando le preguntas ¿por qué ponéis así los pupitres? ¿O por qué hacéis esto por grupos o por edades? La mayoría de la gente no sabe qué decirlo. Bueno, es que siempre se hizo así. No siempre se hizo así. La Salle, este señor, en 1680 empezó con las primeras escuelas gratuitas y grupales, porque antes la educación era exclusiva de la gente con mucho dinero y era individual, y era en latín, y marcaba la diferencia de las personas. La Salle empezó a hacer la primera escuela gratuita, donde había educación simultánea y grupal, las clases en francés, él era francés, ya no en latín, empezó a hacer agrupamientos por edades, porque era necesario en ese momento, empezó a profesionalizar el rol del maestro, empezó también con educación para jóvenes con problemas. Esa distribución de mobiliario de un pupitre detrás de otro era de La Salle, porque tenía poco espacio físico y tenían que caber todos, pero en este momento eso no es necesario y había que cambiarlo. Y tiene también varias guías pedagógicas que deberían de estar actualizadas. Y también empezó con los horarios. Quiero decir, todo esto se está haciendo ahora, pero yo creo que después de estos 300 años algo tenemos que cambiar, ¿no? O tener la certeza de que esto no puede seguir representándose así. Entonces, un poco la idea desde nuestro ámbito, desde el ámbito de AETAPI, ¿no?, de la Asociación que hay Española de Profesionales del Autismo, la idea es que cada persona tiene un modo especial de sentir, de percibir. Entonces, no podemos hablar tanto de concepto de diversidad solo a colectivos con unas ciertas peculiaridades, llamemos autismo, llamemos TDAH, llamemos discapacidad intelectual. Quiero decir, la idea de diversidad es necesario considerarlo en todos los grupos educativos, porque en este momento vas a cualquier aula y hay una variabilidad natural que no puede negar nadie. Entonces no podemos hacer lo mismo teniendo en cuenta en este momento cómo son las aulas. Hay una frase que se le atribuye siempre a Einstein, que es: no puedes, si sigues haciendo siempre lo mismo, nada va a cambiar. Entonces algo tendremos que mover aquí las organizaciones. Evidentemente, en el mundo laboral todavía hay muchas dificultades para las personas autistas. Ellos piden muchísimas veces espacios más tranquilos, horarios flexibles, herramientas más tecnológicas en las que ellos se desenvuelven bien, el respeto y el reconocimiento a esas experiencias, a esas habilidades excepcionales que tienen y a veces pasan desapercibidas, y tenemos que hacer ajustes razonables si estamos pensando, y que aparte beneficiarán a todos, no solo a ellos. Y a nivel de interacción social y relaciones personales igual. O sea, aquí hay dos claves que son la empatía y el bienestar emocional. Y esto tiene que estar también en todos los contextos de las personas. Necesitan redes de apoyo comunitarias, por eso esta figura del conector. Necesitamos entender lo que es el burnout autista, ¿no?, lo que es el cansancio, el estrés social de muchas personas. El bienestar emocional, yo creo que esto lo necesitamos todos. Quiero decir, el bienestar emocional, de hecho PISA, ¿sabéis? Estas encuestas que hacen para valorar la educación en distintos países, ¿no?, que en España, bueno, nunca tenemos muy buen lugar, pero en este momento una de las variables de lo que van a incluir en esos estudios de sistemas educativos a nivel internacional es el bienestar emocional. Y me alegro muchísimo porque es algo, y todos sabemos los problemas que estamos teniendo en este momento, no solo personas autistas, sino en el mundo de la adolescencia. Entonces necesitamos conocer, saber y cambiar muchos modelos. Ya para acabar, traigo esta frase de Luis Simarro. Luis Simarro es un psicólogo también que lleva mucho tiempo trabajando, creando apoyos y desarrollando modelos de intervención para personas en respecto al autismo. Es un buen compañero y él dice, hablando del futuro, quizás esta es la década en que, además de dar apoyos y oportunidades a las personas, que seguiremos haciéndolo, mejoremos sustancialmente nuestra capacidad de transformar el contexto. Es el momento de transformar los contextos
para reducir la exclusión y acercar a todas las personas y sus familiares a los sueños y anhelos que dan forma a sus proyectos de vida personales. Totalmente de acuerdo con Luis, esta es la década en la que nuestro reto debe ser cambiar contextos y sistemas, pero no a las personas. Os necesitamos, personas autistas, para que a nivel de humanidad seguimos avanzando. Y nada más, gracias. Pois logo desta extraordinaria exposición de Carmen Márquez, damos paso, digamos, ao que sería o segundo bloque desta gala, consistente en algo moi interesante, porque desde fora podese falar desde distintos puntos de vista, como profesionais, pero o máis importante son as persoas que están a vivir, a experimentar, que loitaron e que viven día a día esa experiencia, esa realidade. Relatos de vida é o título que abre, digamos, esta parte da gala e comeza ca intervención de María Luisa Álvarez, que xunto con outras familias foi socia fundadora da Asociación Raiolas, alá polo 2000. Marisa, por favor, cando queiras. Boas tardes a todos. Eu son Marisa, son a nai de Ángel, que está por aí atrás. Vou vos contar un poquinho como foi a nosa experiencia, centrándome un poquinho máis, ao mellor, na experiencia laboral, na vida adulta. Pero, bueno, vou empezar desde aquí. No ano 2000, que foi cando se fixo esta asociación, Ángel tiña 12 anos nada máis, e levábamos desde os 3 peregrinando sen un diagnóstico, sen saber que problema tiña aquel neno, nin coñecer tampouco ninguna outra persoa que tivese o mesmo problema ou algo semellante. Daquela vimos un anuncio no Progreso que se convocaba unha reunión de pais con fillos con trastornos do desenvolvemento no Cruz Roja. Fomos ali, sin saber moi ben se era o noso lugar ou non era, pero bueno, alá fomos. Nesta reunión foi onde se xestou Raiolas, que nos cambiou a vida, creo, a todos os que estábamos ali aquel día. En primeiro lugar, deixamos de sentirnos solos no universo, xa que atopamos outras familias con uns problemas moi semellantes aos nosos. En segundo lugar, Raiolas tamén nos deu a oportunidade de coñecer, por exemplo, a Carmen, que acaba de falar, que foi quen finalmente nos dixo que o noso fillo estaba dentro do espectro autista. A continuación deso, pois xa en Raiolas empezábamos a ter un pouquiño de organización con traballadores. A primeira foi Ana López, que está tamén por aí, e Ángel empezou a ir a terapia con el. Despois tamén empezou con Inés e con Cruz en logopedia, e con salidas con Pili. Bueno, todos eles foronnos axudando a coñecer un pouco mellor a Ángel e saber levar os seus problemas da forma máis correcta para o seu desenvolvemento. Estábamos na adolescencia e problemas, como vos podedes imaginar, non faltaban. Foi unha época bastante complicada a adolescencia. Nos primeiros tempos só tiñamos o local de Frisa, así que era complicado atender a todos os rapaces. Despois, a logopedia
foi un tempo no Centro Social de Fingoi, non sei se vos acordades. E despois tamén xa foi cando tivemos o local de Lamas de Prado, que houve que reformar. Hoxe, gracias a Dios, temos un local moito máis grande e tamén o centro de día, que hai unha cousa moi importante tamén pola que loitamos moitos anos. Cando Ángel viña a terapia, eu traballaba en Negueira de Muñiz. E a tarde, cando Ángel salía do colexio en Fonsagrada, viñemos a Lugo 2 veces por semana. Mentres tanto, foi pasando o tempo, el foi medrando, nos fomos colaborando tamén en todo o que puidemos, como cando se xestou a primeira aula especializada de autismo nesta provincia. Despois, cando Ángel xa tiña 20 anos, decidiu que xa non necesitaba ir a terapia, xa non quixo vir máis a terapias. Entón, pois, digamos que nos alonxamos un pouquiño do tema da asociación para buscarnos a vida no tema laboral. O tema laboral é un tema árido, porque temos moi pouquiños apoios. A taxa de desemprego que sofrimos é bastante alta comparada con outros rapaces con outro tipo de problemática. O primeiro flash que tivemos das dificultades que podíamos ir atopando foi cando Ángel, que sempre tivo interés nas máquinas e nos motores, con 4 anos sabía todas as marcas e modelos de coches e tractores de todos os nosos veciños e as matrículas. A súa ilusión foi sempre sacar o carné de conducir. Daquela, cando rematou o instituto, uns meses antes xa foi por unha autoescuela a preguntar canto costaría sacar o carné de conducir, o que nos deu un bon susto tanto a Cruz, me parece que era, como a min, porque fora ali e non aparecía despois por a xunta de PIN hasta que chegou e dixo que fora a autoescola. O problema foi que cando sí que xa podía sacalo, que tiña 18 anos, chegámonos á autoescuela, en canto mencionamos que tiña un certificado de discapacidade, pois mandáronos a un psicotécnico que había ali ao lado, e ali dixéronos que de ninguna maneira, que con esa discapacidade non se podía sacar o carné de conducir. Quedámonos os dous que se nos cortan non sangramos, porque era a ilusión da súa vida de poder conducir. Entón, marchamos para casa así con esa sensación, e despois, cando xa estábamos na casa, pois pensando, ao mellor un cochiño dese sin carné, que dicían sin carné, que non era sin carné, que era con unha licencia. Entón, aí sí que xa volvemos, preguntamos, e, despois de moito insistir, pois sí, a licencia igual a podía sacar, pero tedes que traer un certificado do neurólogo de que non ten problemas de atención, que lle impidan conducir e tal. Pois alá fomos, levamos eso certificado. Isto era o mes de xuño, pois hasta o mes de xaneiro non tivo a súa licencia de ciclomotor. É unha licencia que calquera rapaz vai en 20 días ten a licencia na man, porque era simplemente ir á autoescuela, facer os test e xa estaba. Unha vez que xa se vía que dominaba un pouco o tema, xa che daban a licencia. Pero para Ángel foi diferente, porque unha vez que xa sabía todos os test e saía todo ben, resulta que en tráfico pedironos un examen práctico de moto, non de ciclomotor. De ciclomotor, pero que era igual co de moto. O problema é que nas autoescolas non había tampouco daquela ciclomotores, tivemos que mercar un ciclomotor para poder facer as prácticas, para poder examinarse. E, ao final, despois de facer as prácticas todo o verán e todo, pois fixeronlle o examen e aprobou o examen. E xa pensábamos que xa estaba, pero non. Ainda había que facer unha revisión médica en tráfico. Por sorte,
pensábamos que iba a ser para poñernos máis problemas, pero non, realmente era simplemente para recomendarnos que en vez de un ciclomotor que se lle mercase un coche destes pequeniños, porque era máis seguro e tiña menos problema mellor de ter un accidente ou así. Bueno, o caso é que pasaran 6 meses desde que empezamos. E, bueno, máis tarde, 7 anos máis tarde, pois tamén sacou a licencia de vehículos agrícolas, pero o carné B resistíase todo o tempo. Hasta que este ano, 17 anos despois, con 70.000 km no seu coche, ninguna multa, ningún accidente, pois por fin conseguimos que sacase o carné de conducir. A primeira, tanto o teórico, 0 fallos, como o práctico, a primeira tamén. O carné de conducir parece unha tontería, pero é moi importante a hora de conseguir un traballo. De feito, Ángel perdeu moitas oportunidades de traballo por non ter o carné de conducir ben. Bueno, daquela que decidimos xa, unha vez que xa tiñamos o tema da licencia de ciclomotor, pois decidimos mirar a ver que podía ser da súa vida laboral. Dirixímonos a Fadenga, que era quen se ocupaba así máis do tema de discapacidades psíquicas, bueno, entre comillas. Cando fomos ali, o primeiro que nos dixeron foi que necesitaría formarse e facer moitos cursos seguramente antes de poder conseguir o primeiro traballo. En total fixo ao longo destes 20 anos uns 20 cursos que suman máis ou menos 6.100, 6.200 horas, e fixe un pouco de todo: informática, mecánica de vehículos, peón forestal, xardinería, traballo con gando, tractor con rozadora, manipulador de alimentos, o sea, como vedes, hai variedade para escoller. Fitosanitarios, reciclaxe, de todo. Como anécdota, o primeiro curso que foi, que era convocado polo Concello de Lugo e a CIC, que era sobre a reciclaxe de residuos, acompañou o seu pai o primeiro día, e cando chegou a casa dixome: non sei onde fomos meter este pequeno, porque a xente que viu ali entrando, algúns con unhas pintas que daba medo, entonces dixo: Dios mío, non sei onde fomos meter este pequeno. Pois ningún problema, estivo encantado ali naquele curso, fixo amigos, porque o problema que teñen estes cursos é tanto os cursos como moitas veces convocatorias para o traballo e tal, é que se mestura todo. Mestúrase nenos con discapacidades de todo tipo, problemas de drogadicción, colectivo xitano, mulleres, mezclamos todo. Entón, pois, ás veces os que teñen así máis problema, pois salen bastante perxudicados. Eu penso que habería que facer un pouco, non mezclar todo tanto, ofrecer plazas para a xente que ten así máis problema, ao mellor específicas, non mesturar con todo tipo de exactamente. A través de Fadenga participou tamén en varios cursos de xardinería, que foi o que lle proporcionou o primeiro contrato de traballo no 2007. Despois estivo tamén uns meses en Asnais, en xardinería, porque era o que se iba enfocando, o que lle gustaba. De ali saliu despois para facer un curso en Aprevar tamén de vehículos lixeiros. A finales do 2009, a través de Fadenga tamén, conseguira un contrato de peón forestal para a limpieza de ríos na zona da Mariña. Ali estivo 6 meses, tivemos que el eu cambiarnos de domicilio porque nos vivíamos na Fonsagrada, o pai e a irmá quedaron na Fonsagrada, nos fomos para lá, e bueno, pero estivo ben, levouse moi ben cos compañeiros, ainda sigo falando con eles por teléfono algunha vez. E bueno, nos seguintes anos, unha vez que rematou ese contrato,
preparouse para facer as probas físicas de SEAGA, que tiñan unha cota para discapacidades. Estivo traballando como peón contra incendios forestais no 2010, no 11, no 12, no 13, pero no 14 empezou a haber recortes de personal en SEAGA, e os primeiros que foron os que tiñan algún tipo de discapacidade. Pero, bueno, foi un despedimento improcedente e tiveron que indemnizar. A partir de aí, pasou varios anos sin traballo, pero, bueno, na casa sempre tiña que facer. Houve unha época, ainda hoxe sigue, que se dedicou a criar polos e galiñas, e tamén seguir facendo cursos. No 2019, a través da Axencia de Colocación da Diputación de Lugo, fixo outro curso de peón gandeiro, coa colaboración de Unións Agrarias, que estive tamén moi contento nese curso. Tamén despois participou en 2 obradoiros de emprego organizados, o primeiro polo Concello de Fonsagrada, xuntanse varios concellos e fan un obradoiro. Aquele era organizado polo Concello de Fonsagrada, que era de peón de construcción. 6 meses no 2016, que aí sí que lles fan un contrato. E despois estivo tamén noutro no Concello da Ponte Nova, de peón forestal, un ano, entre o 2022 e o 2023. Nestes obradoiros compaxinan clases teóricas e prácticas, fan prácticas en traballos que o Concello precisa. Entón, fanlles un contrato, entón, cotizan e valilles para ter o paro se alcanzan o tempo suficiente, esas cousas. Pero, bueno, tras esta experiencia, vendo que era complicado cotizar o suficiente para a xubilación, cada vez se vai facendo máis difícil, pois decidimos buscar outras alternativas tendo en conta os seus intereses enfocados no tema da xardinería, e tamén tendo en conta que pola nosa zona moitas oportunidades laborais non hai. A idea é que polo menos poida pagar a seguridade social o máximo tempo posible mentre nos vivamos, polo menos. Hoxe ten 37 anos e debe ter máis ou menos uns 3 anos e medio cotizados nada máis. O sea que hai que espabilarse, non se pode dormir nos loureiros. Antes de isto, fomos á Seguridade Social preguntarse o día de mañá, cando nos morréramos, se podería cobrar a pensión de orfandade coa súa discapacidade. E a resposta foi que depende, porque para cobrar unha pensión de orfandade non é ter unha discapacidade, hai que ter unha incapacidade absoluta para todo tipo de traballo. Entón, non nos parecía que Ángel fose o caso, decidimos tomar medidas. Entón, pois, deuse de alta, démolo de alta no mes de maio, como autónomo para traballos agrícolas e forestais, e así pode dedicarse ao que lle gusta, para traballar ao aire libre con as máquinas de jardinería e ao mesmo tempo pois, ir cotizando. Por sorte, había unha subvención da Xunta para pagar 2 anos unha cota moi reducida de seguridade social, tamén puido optar a unha subvención para comprar maquinaria, etc. E aí estamos, empezando a ter unha pequena carteira de clientes que medran pouco a pouco. Pero, bueno, cando fomos á Seguridade Social, enterámonos tamén, bueno, digo, por si recorto, bueno, que hai unha cosa que se chama un convenio especial ca Seguridade Social, e cando rematas un traballo, podes suscribir ese convenio e podes seguir pagando ti, cotizando, aunque non estés traballando. Ángel non puido porque xa lle pasar o plato, pero, bueno, para que os sepades, por si en algún momento necesitáis saber. E nada máis, foi unha época de moito pelexar, pero, bueno, a etapa adulta é máis tranquila que a adolescencia e ímos levando bastante mellor. E nada, pues, Pois agora Ana Belén Traseira, familia que xuniu a entidade en setembro de 2023
pois vai a facer, a proporcionarnos o seu relato vital. Bueno, pois moi boa tarde a todas e a todos. Hoxe falo como nai de Xacobe, un neno TEA que leva sendo atendido por Raiolas dende agosto de 2023. Quixera contar un pouco pois cousas personais, como por exemplo o momento no que me decatei de que Xacobe que era autista. Pois é paradóxico, porque nunca pensara nel como un neno TEA e é que existen moitos estereotipos e precisamente o que vía nel non era o que eu pensaba que era un neno autista. Quizáis hiperactivo, pero nunca se me pasara pola cabeza que fose TEA. E lembrome cando unha psicóloga, que foi a primeira que me dixo que os rasgos que detectaban Xacobe eran TEA, que supuxo para min un auténtico shock, porque eu nunca tal cousa pensara. Ela decíame, pero non te decatas que non te mira os ollos cando che fala? Eu, pode ser, pero como nunca me dera conta ata ese momento? A verdade é que foi unha bofetada de realidade, porque Xacobe sempre me falara así e eu nin siquiera era consciente delo. Concretamente, uns meses antes, na función de graduación de educación infantil, eu vin que algo non ia ben, non sabía definir o que era. Pois cando el seguía fundindo na fila dos compañeiros e compañeiras que cantaban e a súa amiga Auxía o levantaba todo o rato como se estivera pescando naquel baneiro no que el quería somerxerse. Sentíme culpable, porque quizáis non era necesario facelo pasar por unha actividade que lle supuña tanto estrés e polo menos facelo sen que contase con axuda, como uns cascos de cancelación de ruido que tanto lle axudan en moitos momentos. Bueno, cheguei a Raiolas porque é unha entidade coa que colaboramos habitualmente dende a UNED en diferentes formacións sobre autismo e quedeime pola acollida e a familiaridade coa que nos sentimos tratadas desde o primeiro momento. En agosto, Manzana fixo a avaliación. Ana, pero a Xacobe gustaballe chamarlle Manzana, porque Ana son eu, a súa nai. E na súa cabeza non tiñan cabida dúas Anas nese momento. Case o tiñamos asumido, porque Manzana nos ia preparando, pero realmente, pois, o momento no que vimos no informe TEA grado 2, pois foi moi duro. Unha amiga dicíame nunha semana que ademais que recordo como horrorosa, e dice, se ti eras feliz con Xacobe, ata o momento, nada cambiou, porque poña unha palabra ou outra nun papel. Bueno, pois nese momento como familia decidimos ocuparnos e non preocuparnos, porque, bueno, en parte tamén é a filosofía da nosa vida. Realmente, pois, tiña medo a pelexar para reclamar os dereitos do meu fillo, pero, bueno, todo foi moito máis sinxelo do que eu pensaba, sobre todo grazas a Raiolas, pois onde entramos dende o instante cero e onde nos sentimos apoiadas, arroupadas e comprendidas. Tivemos sorte, porque nos vivimos isto dende unha situación de privilexio, porque podemos pagar un diagnóstico privado, porque podemos costear terapias que son caras, pero isto lévame á importancia dun sistema público forte e potente, e que ten, todavía, moitos desafíos por diante. Non somos afortunados, Xacobe é afortunada, pero non todos os nenos e nenas teñen a mesma sorte, e non é de recibo que unha familia teña que esperar meses ou incluso máis dun ano para recibir un diagnóstico, para ser derivado a atención temperá, para ter un recoñecemento dun grau de dependencia ou de discapacidade que lle vai permitir atender debidamente o seu fillo ou filla. Temos moita marxe de mellora, especialmente porque o tempo é ouro. Precisamente cando un neno ou unha nena precisan atención temperá, cando está en pleno desenvolvemento e cando a súa
neuroplasticidade, a neuroplasticidade do seu cerebro é maior. Por iso, aínda que este é un acto para celebrar os 25 anos de Raiolas, a asociación da que temos a sorte de formar parte e non perdo a ocasión de darlles as grazas sempre que podo por todo o que nos axudan e todo o que nos aportan como familia, pois tamén é un momento para reivindicar os dereitos dos nosos fillos e das nosas fillas, para exixir que ninguén debe quedarse atrás pola súa condición de pertencer ao espectro do autismo. Por iso, como familias, pedimos reducción drástica das listas de espera, aumento de profesionais e recursos nos hospitais, incremento do tempo das sesións e da frecuencia semanal, flexibilidade horaria real, continuidades asistenciais sen interrupcións. O autismo non se vai de vacacións de verán. Acceso equitativo tamén para casos considerados non tan graves, axudas ou alternativas para que non poden pagar tratamentos privados e un modelo de atención temperá, homoxéneo e máis coherente en toda a comunidade. Non vou dicir que non preferiría que Xacobe fose un neno neurotípico ou un neuronormal, como dice o seu irmán Martiño, pero Xacobe é maravilloso. E grazas a Raiolas podémolo entender, coidar mellor e facerlle a vida moito máis sinxela. Moitas grazas. Por esa reivindicación que creo que todas as persoas que estamos aquí con calquera tipo de familiar ou nesta situación suscribimos. Os ciudadanos somos todos, non é de recibo que uns por haber nacido nunhas circunstancias e outras non teñen as mesmas oportunidades. As asociacións maravillosas, estupendas, fantásticas que nos fan máis doce a vida, é así, pero os nosos fillos, a nosa xentiña, son persoas con todos os dereitos e as familias, en moitos casos, nos casos dos afortunados, vémonos na obriga de pagar impostos para que reciban unha educación, unha atención médica, en fin, todo o que temos dereito os neurotípicos. Aparte, temos que torrer con unha serie de gastos para poder tratar e que nosos fillos teñan unha vida digna. Autoridades, administracións, gobernos, é un dereito, menos non é facer caridade, é un dereito. Hai que ir a por el, hai que ir a conferir ese dereito como se confiren outros máis. Perdón por esta intromisión, que non era o meu turno de palabra, era o de Iván Ignacio, que é unha persoa usuaria desde decembro do ano 2022, é a primeira persoa autista que forma parte da xunta directiva. Iván, vocal e voceiro desta nova etapa. Esa palabra. Muchas gracias. Creo que va a ser más rápido de todos. Muy buenas tardes, soy Iván. Es un honor estar aquí celebrando el 25 aniversario de esta asociación que tanto significado tiene para mí y para tantas personas. Yo llevo solo 3 años formando parte de ella, pero aquí he encontrado un lugar donde sentirme comprendido y que me ayuda a seguir desarrollándome como persona. Considero que la labor asociativa es muy importante por muchas razones. Nos permite unir fuerzas, defender nuestros derechos, mejorar nuestra calidad de vida y sensibilizar a la sociedad. Pero también tiene un valor más íntimo, crea comunidad. Para muchas personas autistas, incluido yo, esta asociación ha sido y es un punto de encuentro donde podemos crecer, aprender y participar activamente. Este año he asumido el papel de vocal y portavoz de la Junta Directiva. Y tengo que decir que me emociona particularmente que un grupo de personas presumiblemente no autistas hayan decidido elegirme para representarlas. Este gesto reconoce en mí capacidades comunicativas que muchas veces se ponen en duda cuando hablamos de autismo y me brinda además la oportunidad de seguir rompiendo prejuicios desde dentro.
Este nombramiento significa, para mí, mucho, porque contribuye a derribar prejuicios sobre el autismo y sobre nuestra capacidad de participar activamente. Podemos tener dificultades, sí, pero eso no nos impide desempeñar un papel como este. A veces incluso nos permite hacer de una forma más precisa y honesta. Y quiero aclarar algo. Hablo desde mi propia experiencia, no en nombre de todas las personas autistas. El espectro del autismo es muy amplio y cada persona lo vive de una manera distinta. Mi voz cuenta mi recorrido, mi forma de entender el mundo y mis aprendizajes, pero no pretende representar más historias que la mía. A día de hoy puedo decir que soy una persona afortunada. Tengo un trabajo que me permite desarrollarme, aportar y crecer, y sé que no es algo garantizado para todas las personas autistas. El camino hasta aquí no ha sido sencillo, pero he podido apoyarme en cualidades que forman parte de mi manera de ser: la atención al detalle, el reconocimiento de patrones y esa forma tan particular, a veces y más precisa, de observar el mundo. Gracias a ellas he podido avanzar profesionalmente y por eso me siento con una especial responsabilidad de contribuir que esta asociación siga siendo un espacio donde cada persona pueda encontrar comprensión, respeto y oportunidades reales, donde también podamos valorar y celebrar las capacidades que aporta la diversidad del espectro. Formar parte de la junta directiva es para mí una manera de sumar mi voz, una entre muchas, para que la asociación siga avanzando, aprendiendo y creciendo. Desde ese papel quiero aportar lo mejor de mí y de mi manera de ver el mundo, esa visión original que muchas personas autistas tenemos y ese profundo sentido de la justicia que también nos caracteriza. Creo sinceramente que nuestras perspectivas, nuestras capacidades y nuestra diversidad enriquecen este proyecto colectivo. Mi deseo es contribuir en un futuro donde todas las personas autistas puedan vivir con dignidad, con apoyo y con orgullo de ser quienes son. Recibí mi diagnóstico de Asperger ya en la edad adulta, hace 11 años, y fue un momento que transformó mi vida. Hasta entonces había crecido con una sensación constante de extrañeza. Aquello que para los demás parecía simple, para mí se me hacía inmenso. Y, por lo contrario, lo que para el común era complejo, a mí me salía de una forma espontánea, sin ningún esfuerzo, generando asombro y sorpresa a mi alrededor. Yo mismo no entendía nada de eso. Por eso crecí sintiéndome doblemente raro. Algo más que un simple extranjero. Llegué incluso a pensar, con la lógica de aquel niño, que había sido secretamente adoptado, descendiente de alguna civilización extraterrestre caído en este planeta. Me veía como una especie de visitante que no termina de encajar, desconcertado, y por no lograr aquello que los demás ven fácil y encontrar natural, por lo que para los demás es muy difícil. Vivía tratando de comprender un mundo cuyas reglas no acababan de descifrar, dos realidades que no conseguía unir sin una explicación que me diera paz. En mi imaginación, yo era un huérfano alienígena adoptado por humanos, esperando que mi verdadera familia viniese tal vez algún día a recogerme, pero nunca vinieron. Y yo seguía aquí intentando entender cómo funcionaba este planeta. Cuando llegó mi diagnóstico, o revelación, también lo podemos llamar así, lejos de verlo como una etiqueta, lo vi como una llave que por fin abría la puerta para entender mejor y poner palabras a lo que había sentido toda mi vida. La llave que me permitió comprender por qué aquel extraterrestre que yo creía ser no era un error, sino simplemente una forma distinta de estar en este mundo. Fue un alivio inmenso y también un punto de partida. Pude mirar hacia atrás con compasión hacia mí mismo, hacia aquel niño, al que no le faltaba fuerza de voluntad, que no era débil, que no era caprichoso, sino que solo necesitaba información, apoyo y comprensión. Y sobre todo un lugar para que nos haga sentir que también tenemos un sitio donde encajar en este mundo. Formar parte de la junta directiva es para mí una forma de aportar, de poner mi voz al servicio de un proyecto colectivo, insisto, que sigue creciendo. Una voz más entre muchas.
pero una voz comprometida en construir un futuro donde todas las personas autistas puedan vivir con dignidad, con apoyo y con orgullo de quienes son. Gracias por darme este lugar, por escucharme y por acompañarnos hoy. Y gracias especialmente a quienes durante estos 25 años han hecho posible esta asociación, que esta asociación sea un hogar donde muchos hemos encontrado por fin un lugar en este mundo. Muchas gracias.